y el otro se llama Gabriel. Obviamente Castro Chavarría, los dos, y yo me siento muy contento porque aunque hemos estado juntos en muchas oportunidades, hasta hoy vamos a poder estar en un estudio bíblico. Vamos a orar. Padre amado y Padre de la gloria, Señor, en esta tarde venimos delante de tu presencia para darte las gracias, para honrarte y glorificar tu santo nombre, para pedirte misericordia, Señor, por un pueblo que está abatido, Señor, por las acechanzas del mundo. Y aquí estamos nosotros, Señor, de pie, Padre Santo, para clamar. Hoy vamos a dedicar este tiempo para ti, Señor, para entender y para conocer más de tu palabra y para que una vez, Señor, que este estudio haya terminado, se haya hecho vida y vida en nosotros, Señor, podamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, salir a predicar tu palabra. Nosotros entramos a los servicios para adorar, Señor, y salimos para servir. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que nos guardes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les hemos dicho a ustedes desde el principio, todos los estudios que nosotros hacemos aquí en el grupo, incluso hasta las predicaciones que hace el hermano Milton, ustedes las pueden pedir las copias. Nosotros tenemos documentación de todo lo que hemos hecho y el propósito que nosotros nos hemos propuesto es que ustedes puedan reproducir y puedan replicar lo que aquí se está aprendiendo. Bueno, la semana pasada, o el domingo más bien, estuvimos viendo los modelos de arrebatamiento que aparecen en la Biblia, son 7. Hablamos del arrebatamiento de Enoc, hablamos del arrebatamiento de Moisés, hablamos del arrebatamiento de Elías, hablamos de la resurrección y el rapto de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de el arrebatamiento de los santos del Antiguo Testamento, Mateo 27, hablamos de el rapto de la iglesia, cuando se producirá, y estuvimos dando algunos detalles de eso, y hablamos de los 2 testigos también. Esos son los 7 raptos que nosotros tenemos. De aquí en adelante, el hermano Hermes los miércoles va a empezar a compartir la simbología bíblica que se usa en cada uno de los capítulos. Si se acuerdan, cuando estuvimos estudiando el libro de Mateo capítulo 13, cada vez que aparecía una palabra, yo entre paréntesis ponía lo que esa palabra significaba dentro del contexto de la Biblia. Eso es lo que vamos a hacer, porque el libro del Apocalipsis tiene la característica que los primeros 3 libros tienen una cantidad tan grande, tan grande, tan grande de simbologismo, que si ustedes no tienen ese simbologismo o no tienen esa simbología antes de que lo lean, no lo van a entender. Entonces hoy la clase no se trata de eso, pero lo que vamos a hacer es que cuando vamos a estudiar un capítulo o una porción de esos capítulos, lo vamos a leer y lo vamos a entender de una manera bastante sencilla y después vamos a buscar nosotros la simbología, lo que eso significa. Yo voy a interpretar el versículo y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si usted, Hermes, no sé si me puedes poner Apocalipsis 1. Donde dice pasaje look up, passage look up. Ok. Ahora aquí le cambias la versión. Ahí. Baja más. Español. Bajemos un poquito. Ok. Vámonos por el 11 o por el 12. Aquí, está bien.
Dice así, voy a leerlo para que vean que no es complicado, pero tampoco es una cosa que es así como muy fácil entenderla de buenas a primeras. Vamos a ver el 11. Dice así. ¿Qué decía? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Lo primero que tenemos que entender nosotros es que hay una secuencia de iglesias y que la primera iglesia se llama la iglesia que perdió el primer amor. Vamos a sustituir esa palabra por el primer amor. Entonces, la primera iglesia se llama la iglesia del primer amor. La segunda iglesia, ¿cómo se llama? Esmirna, se llama la iglesia sufrida. La tercera iglesia se llama la iglesia de Pérgamo. ¿Qué significa la iglesia de Pérgamo? La iglesia que se casa con el mundo. Seguimos y vamos a encontrar la iglesia de Filadelfia. ¿Qué significa la palabra Filadelfia? Significa la iglesia misionera. ¿Qué significa la palabra Laodicea? La palabra Laodicea significa la iglesia tibia, la iglesia que Cristo vomita. Él se está dirigiendo a esa iglesia porque eso es lo que él va a cada una de las iglesias, él le va a manifestar cuál es la época y cuáles van a ser los problemas que van a estar en cada una de esas iglesias. Entonces, cuando empezamos a leer el versículo 11 dice, yo soy el alfa y el omega. Ese es el alfabeto griego. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y el omega es la última letra del alfabeto griego. Dice, y el primero y el último. Está hablando de que Él es Dios eterno. Él es el eterno. Entonces, como Dios es el que le está revelando a Juan a través de un ángel quién es Jesucristo, para que Él no lo diga a nosotros, Dios mismo es el que está hablando aquí, nos está diciendo que Jesucristo es también el eterno. Y Él dice, escríbelo, escribe el libro, lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Entonces Dios le va a hablar a la iglesia que Jesucristo es el eterno también, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo, y que los 3 son uno. Dice después, en el versículo 12, y dice, y me volví para verle a voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Quiénes son esos 7 candeleros de oro? ¿Qué fue lo que él vio? Él se vuelve y está viendo que ahora Dios le está revelando a Jesucristo y le está diciendo a él, los candeleros representan la iglesia. Un candelero representa la iglesia. Los candeleros tienen 7 brazos. Los 7 brazos están descritos en el libro de Isaías 11:2, donde dice, y los 7 espíritus de Jehová son, los 7 espíritus son, 1, el espíritu de Jehová, 2, el espíritu de sabiduría, 3, el espíritu de inteligencia, 4, el espíritu de consejo, 5, el espíritu de poder, 6, el espíritu de discernimiento y 7, el espíritu de temor. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta a la iglesia a través del aceite de la unción que el Espíritu Santo les da. Bueno, así poco a poco, nosotros vamos a ir descomponiendo cada uno de los versículos para que usted se vaya haciendo un criterio. Ahorita nada más es una referencia, obviamente hay que ahondar más en cada uno de ellos. Pero lo que les quiero decir es que la clase que el hermano de Hermes les va a dar a ustedes y que yo voy a estar con él también es que vamos a estudiar primero la simbología que hay en cada uno de los versículos. Si yo fuera una persona nueva y nunca he escuchado del Apocalipsis, yo diría, primero, ¿qué significa el Espíritu en el día del Señor? ¿Qué significa el día del Señor? Estoy en el versículo 10. Dice, y oí una voz como de trompeta. ¿Cuál trompeta? Acuérdense que hablamos de Levíticos 23, 23, 24, hablamos de Números 10, 1 y 2, hablamos de 1 Corintios 15, 51 al 54, hablamos de 1 o sea, hablamos quién era la trompeta. La trompeta es la voz de Cristo. ¿A quién está hablando a Pablo? A Pablo le está diciendo él que él lo va a llevar al cielo para mostrarle las cosas que van a suceder. Todo este tipo de simbología
que nada más les estoy mencionando ahorita, ustedes la van a tener desglosada en cada una de las clases para que ustedes lo vayan entendiendo. Vamos a ver un contexto histórico, un contexto antropológico, un contexto social, un contexto escatológico. Vamos a ver una serie de cosas para que ustedes empiecen a entender de lo que se trata el libro del Apocalipsis. Esto que va a hacer Hermes es lo que les estoy explicando ahorita. Antes, el miércoles, cuando vayamos a ver el capítulo 1, Hermes va a empezar a darles a ustedes el detalle de lo que significa cada una de esas cosas. Y cuando vamos a empezar nosotros a estudiar el capítulo, para ustedes va a ser muy fácil. Vámonos al capítulo 2, Hermes, para que ustedes vean cómo es que yo estudio y cómo les sugiero a ustedes que estudien el capítulo 2. Yo me vengo y voy a estudiar aquí el capítulo 2. Y yo me voy a encontrar con palabras, por ejemplo, o conceptos que no los entiendo. Dice el capítulo 2, dice que no soporta a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles. ¿Cómo se descubre esos que no son apóstoles? ¿Cómo se dan cuenta ellos? Eran los mismos judíos. Entonces dice, y no has probado a los que dicen ser apóstoles. Quiere decir que hay muchos que desde el tiempo antiguo y que aparecen en el libro de Gálatas capítulo 1, que ya querían tener una nueva religión. Entonces empieza él a descubrir los que son los falsos profetas. Y entonces tendríamos que irnos al libro de los Hechos, capítulo 17, y empezar a narrar. Pero dice, por ejemplo, aquí algunos conceptos más. Seguí bajando, Hermes. Aquí él se va a hablar de los nicolaitas. Se va a hablar de Balán. Se va a hablar de Jezabel. Se va a hablar de una serie de personajes que ustedes tienen que entender antes de que nosotros lo leamos. Nada más estoy poniendo la referencia de cómo es que nosotros vamos a ir estudiando cada uno de estos capítulos. Vamos a ir despacito. Vamos a pegar una leída rápido. En el caso de las 7 iglesias, yo les voy a mandar un formulario con anticipación para que ustedes lo llenen. Las iglesias tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Entonces vamos a ver cuando usted lea el versículo cuáles son las cosas buenas y cuáles son las malas. Por ejemplo, ven aquí en el versículo 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué significa el primer amor? Si nosotros no entendemos qué es el primer amor, no saben qué fue lo que la iglesia dejó de hacer. Lo que la iglesia dejó de hacer fue de congregarse, de orar, de leer las escrituras, de predicar la palabra, de dar testimonio. Eso fue lo que la iglesia dejó de hacer. Entonces, ¿en qué se convirtió? En una religión. Acordémonos que el libro de Apocalipsis lo que nos trata de demostrar a nosotros, cuando está hablando de las iglesias específicamente, es una iglesia que se llama de los acomodos, porque el hombre o Satanás ha querido acomodar a la iglesia a la palabra de Dios con el mundo, y eso nunca se va a dar. Por eso es importante entender los nombres, entender las fechas, entender los conceptos, porque de otra manera no lo vamos a poder nosotros comprender en la magnitud en que nosotros lo quisiéramos comprender. Pero bueno, eso era nada más para decirles cuáles son las clases que van a seguir habiendo los días miércoles. Algunas de esas las retomaré yo también los viernes, y yo me voy directamente al capítulo y a explicar los conceptos en el capítulo. Hay muchos documentos que nosotros tenemos que les vamos a estar suministrando para que ustedes los vayan guardando. Es importante que los tengan, porque estos documentos no todo el mundo los hace ni los elabora, ni tampoco los busca, se da la tarea de investigar para que los tengan, pero ustedes sí los van a tener todos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Podemos cambiar la pantalla, hermano, ya. Ok. Hay 3 posiciones con respecto al rapto de la iglesia. Dice la posición escatológica sobre el pretribulacionismo. Vamos a hablar de la pretribulación. Yo parto de una escritura porque los cristianos tenemos una palabra importante que aparece en 1 Tesalonicenses 4:13, en muchas partes de la Biblia, y también aparece en Tito 2:13, la que estoy usando como referencia hoy. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
Este es el versículo que nosotros vamos a tener como sustento para hablar del estudio de la iglesia. Vamos a definir ahora lo que significa la palabra escatología. Si yo voy rápido, por favor, me avisan para ir bajando la velocidad. La palabra escatología viene de la unión de dos palabras en griego, y una es escastos y la otra es logos. Ekastos significa último y logos significa tiempo. ¿Qué es entonces qué significa la palabra escatología? Significa el estudio de las cosas de los últimos tiempos, de las últimas cosas. Por eso el libro del Apocalipsis es el último libro, porque es el libro final, es el libro donde se va a desarrollar o a revelar o a manifestar los secretos que estaban ocultos a través de toda ella. Es importante también que ustedes, como se los dije en la clase pasada, hay 3 pueblos que se manifiestan en la Biblia. En 1 Corintios 10:32 dice, hay de aquellos que sean piedra de tropiezo para los gentiles, para los judíos y para la iglesia. ¿Quiénes son los judíos en esa escritura? Los que son de sangre judía, descendientes de Abraham, de David y de Jesús, o sea, la misma familia de Jesús, pero que ellos no han recibido ni conocen a Cristo. Y en esto hay una escritura que aparece en el libro de Romanos, capítulo 14, cuando el Señor está hablando de este concepto con ellos, y es una canción que nosotros hemos escuchado mucho, que la canta Marcos Witt, cuando dice que cómo va a invocar el pueblo de Israel a Jesucristo si no lo conocen, no lo pueden invocar. Entonces la labor de nosotros es invocar el nombre de Dios y llevárselos a ellos para que ellos puedan comprender la grandeza y la magnitud de la palabra de Dios. Los judíos, aunque Jesucristo vino, ellos, dice San Juan 1:11, que a los míos vine y los míos no me reconocieron. Los judíos no lo reconocieron. Ellos esperaban otro tipo de Mesías. En el versículo 1:12 dice que, refiriéndose a los gentiles, dice que aquellos que creen en Él les da la potestad de ser hijos de Dios. Quiere decir que la iglesia y los que creen que nosotros somos hijos de Dios, somos adoptados. Y dice en el versículo 13 que nosotros somos hijos de Dios no por sangre, no por voluntad de varón, ni por voluntad de hombre, sino solamente de Dios. Entonces, esos 3 pueblos son, ¿quiénes constituyen la iglesia? Los judíos y los gentiles que creyeron en Jesús. ¿Quiénes son los gentiles? Los que nunca creyeron en Jesús. ¿Y quiénes son los judíos? Los que nunca creyeron en Jesús. Entonces hay 3 pueblos bien, y esos 3 pueblos tienen que quedar manifiestos a lo largo de toda la Biblia. Y casualmente por eso es que vamos a hablar de la posesión pretribulacional, porque la pretribulacional significa que la iglesia no va a pasar la tribulación. La mitribulacionista, que ya las vamos a ver, ahorita las defino. Vamos a seguir definiendo lo que es escatología. Entonces, la palabra escasto significa último, y la palabra logos significa estudio o significa conocimiento. Entonces, significa el conocimiento de los últimos tiempos. ¿Qué hace la escatología? Bajemos un poquito más, Hermes. ¿Qué hace la escatología? La escatología se trata comúnmente de los temas de los últimos tiempos, y eso es lo que vamos a estudiar a través de todo el libro del Apocalipsis. Estudia, 1, el arrebatamiento de los santos. 2, la segunda venida de Cristo. 3, el reino milenial o el milenio, y hay 3 posiciones también. Está la postmilenial, la premilenial y la amilenial. Estas las vamos a estudiar también. Ustedes van a tener referencia de cada una de ellas. Porque aquí hay mucha letra menuda. Dice la resurrección futura, el juicio final y el estado eterno de la humanidad. Podríamos resumir esto en 4 palabras. ¿De qué se trata entonces la escatología? Va a tratar sobre la muerte, va a tratar sobre el juicio, va a tratar sobre el cielo y va a tratar sobre el infierno. De eso se trata la escatología. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Biblia y queremos entender la escatología
La escatología lo que hace es que va preparando el corazón de los cristianos para que entendamos cuál es el poder de Dios en toda su creación. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un corazón lleno de adoración, lleno de gozo y lleno de obediencia, para que nosotros podamos en el nombre de Cristo Jesús darle gracias a Dios por siempre de esa esperanza que Él nos dejó a nosotros cuando Él murió en la cruz del Calvario y dijo que Él vendría por nosotros. Hoy vamos a estar estudiando, como les dije, la posición pretribulacionista y vamos a ver por qué. Ahora, bajemos, Hermes. Nosotros estudiamos la profecía siempre. Lo que está subrayado es lo que yo más voy a estar explicando. La gente generalmente estudia el libro del Apocalipsis como para hacerse un calendario. De hecho, hay muchas falsas doctrinas que nosotros conocemos que lo que se tratan es de hacer calendario. Nosotros tenemos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová han dicho como 3 o 4 veces o 5 veces, no sé cuántas ya han sido muchas, el momento en que iba a venir Jesús. Ellen White también hizo sus números. O sea, todos, y Jesucristo dijo que nadie sabría el día ni la hora en la que Él vendría. Entonces, ¿para qué estamos estudiando nosotros Apocalipsis? No me digan que es para hacer un calendario, porque entonces para mí sería muy triste estar tratando de hacerlo. En ese caso, yo muestro un calendario y lo hago a lo que yo creo, con base a las escrituras, y se acabó el libro del Apocalipsis, pero no se trata de eso. El libro del Apocalipsis se trata de moldear nuestro carácter. ¿Cómo moldear nuestro carácter? Sí, porque vamos a ver el poder de Dios ante las vicisitudes del hombre por vivir en el pecado. Eso es lo que va a suceder. Nosotros tenemos que ver y vamos a comprender en amplia magnitud de qué es lo que se trata este libro. Entonces, lo que esperamos nosotros con el estudio del libro del Apocalipsis es que ustedes puedan formar su carácter y puedan entender por qué es que Jesucristo nos llama a nosotros a predicar la palabra de Dios. Lo importante es eso, que nosotros entendamos que hoy es el día que Dios nos dio para alcanzar a los perdidos y que ellos no vayan a pasar la tribulación, porque cuando estemos estudiando Apocalipsis 8, Apocalipsis 9, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, uno realmente se va a consternar mucho de saber hasta dónde acarrea el pecado. Si en estos momentos estamos preocupados por una cosa minúscula como el coronavirus, imagínense ustedes lo que va a ser en ese momento, que nadie ni nada podrá defendernos y solamente podrán ser defendidos aquellos que creen en Cristo Jesús, pero que no tienen el Espíritu Santo porque ya se fue con la iglesia. Entonces, este libro es para moldear nuestro carácter, es para que nosotros podamos ver la inmensidad de Dios, la manifestación de Jesucristo en la vida de los hombres y el tiempo que nosotros tenemos, que es perentorio, para poder alcanzar las almas de los perdidos. Muy bien. La escatología, cualquier doctrina cristiana, no los no cristianos, tienen básicamente 3 puntos en los cuales concordamos todos. Yo le puse ahí en el 1, el Cristo no va ahí. Dice que vendrá un tiempo de gran tribulación como el mundo jamás lo ha visto. 2, que Jesucristo regresará a la tierra a establecer su reino. Y 3, que habrá un arrebatamiento. Independientemente de que hayan doctrinas mayores y doctrinas secundarias, la primera doctrina que nosotros tenemos que tener siempre clara es la doctrina de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. Y a lo largo de todo el libro del Apocalipsis, ustedes van a entender la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en el momento en que la iglesia se va para el cielo es porque ya el Espíritu Santo no está en la tierra. Entonces vamos a ver, 3 temas son los que vamos a ver ahora. 1, que Cristo vendrá en un tiempo de gran tribulación. 2, que Jesucristo regresará a la tierra a establecer su reino. Y 3, que habrá un arrebatamiento. La iglesia, Él se la va a llevar. Cuando Jesucristo estaba hablando, Juan toma nota y escribe en San Juan 14, 1, lo vamos a leer al 3, lo siguiente. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Pues, voy a preparar lugar para vosotros.
y si me fuera, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién dijo estas palabras? Estas palabras las dijo Cristo. Él dijo que él se iba a ir y que Él iba a preparar morada para nosotros, que Él iba a venir por nosotros, para que nosotros viviéramos y estuviéramos con Él por siempre. En 1 Corintios 15, 51, 52, dice lo siguiente: he aquí, os digo un misterio. Se empiezan a revelar los misterios. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando una persona entra en una posición de descanso, de dormir, significa que muere. Acuérdense que cuando estudiamos el Hades y cuando estuvimos estudiando el Seol y estuvimos hablando del seno de Abraham, en el Hades y en el Seol están las almas atormentadas que del Hades irán directamente al juicio del trono blanco. Eso es lo que dice la Escritura. Y las personas que recibieron y vivieron a Cristo en su corazón, dice Lucas 23, 43, cuando le dijo el ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso se entiende en 2 Corintios capítulo 12, versículos 1, 2 y 3, como también se entiende como el paraíso o como el tercer cielo. Y el tercer cielo es donde habita el Señor. Eso aparece también en Isaías 66. Entonces, no todos dormiremos. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo venga por su iglesia, muchos estaremos todavía vivos y otros ya habrán descansado. Dice, pero todos seremos transformados. Al cielo no entra el cuerpo. Al cielo lo que entra es el alma y el espíritu, el cuerpo transformado, como dice Filipenses 3:21. El cuerpo de la humillación va a ser transformado en un cuerpo diferente, igual al cuerpo de Cristo Jesús. El cuerpo no entra. El alma y el cuerpo sí van al Hades, sí van posteriormente al lago de fuego a sufrir durante una eternidad, pero la iglesia no. La iglesia de Cristo no. La iglesia de Cristo, lo que va a la presencia del Padre es un cuerpo transformado, un cuerpo como el de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Dice 52, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que es otra vez la voz de Cristo, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, no en el cuerpo, porque en la carne es donde está el pecado. Dice, y nosotros seremos transformados. Bajemos, Hermes. En 1 Tesalonicenses, ahí habla de una transformación. Esa transformación ustedes la pueden ver en Filipenses del 3, del 17 al 21. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, otra vez el Jesucristo, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos para siempre con el Señor. Dice, para siempre como el Señor. ¿Cómo seremos arrebatados? En el aire. Nos va a llevar y nosotros nos iremos con Él. Pregunta número 3. Dice, ¿cuándo ocurrirá el arrebatamiento? Y aquí es donde entran las grandes diferencias. Hoy me llamó una persona por teléfono y me dijo que un testigo de Jehová le había dicho a ella, porque ella hizo un comentario y le dijo, es que una persona muy querida mía ya se encuentra con Dios en estos momentos, se encuentra en la presencia del Señor. Entonces le dice el testigo de Jehová, a ver, explíqueme, se dice, ¿cómo interpretaría usted la resurrección de Lázaro? Y obviamente aquí hay que discriminar muchísima información. Vamos a ver. Los testigos de Jehová no creen en Jesús. Tampoco creen en el Espíritu Santo. Ellos tienen una Biblia que escribieron y la cambiaron completamente. Si usted conoce un poquito de griego y conoce un poquito de latín, o si usted tiene en su casa una Biblia griego-español o una Biblia hebreo-español, y usted busca lo que dice ahí, lo que dicen ellos no tiene ningún sentido. Porque ellos, por ejemplo, en Juan 1:1, tratan a Cristo como un Dios con minúscula, o sea, lo tratan como un demonio. ¿Ok? Y la Biblia se llama la Biblia del Nuevo Mundo, por si alguno quiere investigar un poquito. Entonces Lázaro, como ellos no creen en Jesucristo, obviamente, si ellos creyeran en el arrebatamiento, estarían negando su doctrina.
Y si ellos están negando su doctrina es porque creen en Cristo. Y Jesucristo es el que va a llevarse a su iglesia. Romanos 8:9 dice que el que tiene el Espíritu de Cristo es con él. Quiere decir que la iglesia tiene el Espíritu de Cristo y va a ser llevada, porque es esencial que el Espíritu Santo, que somos nosotros, donde mora el Espíritu Santo de Dios, que es la iglesia, lo tenga a él para que él vaya a llevarse al cielo, va a ser llevado al cielo. ¿Qué significa eso? Eso significa que las personas que no tienen a Cristo en el corazón tendrán que pasar la gran tribulación. Entonces, si ellos no tienen a Cristo Jesús, obviamente tienen que defender la doctrina de que Lázaro fue resucitado, pero ¿a dónde? Lázaro fue resucitado como hombre y quedó como hombre en la tierra. Tenía 4 días de estar muerto, sí, cierto, se dio una resurrección, pero no fue resucitado para llevar al cielo, fue resucitado para dar testimonio de que Jesucristo tenía la autoridad suficiente para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que parte de los grandes conflictos que existen, por eso estamos estudiando la posición, si vamos a pasar la tribulación al principio, a la mitad o después, es muy importante, porque aquellas doctrinas que sostengan que la tribulación la va a pasar la iglesia, obviamente no tienen a Cristo en el corazón. Las doctrinas que sostengan que Jesucristo se llevará a su iglesia antes de o a la mitad de, tienen a Cristo en el corazón. Ahora, hay diferencias entre irse antes o irse a la mitad. Eso es lo que vamos a ver. Acuérdense que la tribulación tiene tres puntos de vista. Van a ser 7 años. Es la última semana de Daniel. Esto no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante. Son 7 años. Quiere decir que la iglesia se puede ir antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación. ¿Cuál es la posición que yo defiendo? La posición de pretribulacionismo. ¿Qué significa el pretribulacionismo? Ahí lo tienen ustedes. Dice, la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá antes de que inicie la tribulación. Y yo solo tengo que argumentar ahora bíblicamente para que ustedes lo vean. Entonces la posición es que yo creo y lo que yo enseño es que la iglesia se va a ir antes de que comience la tribulación. ¿En qué me estoy fundamentando? En Mateo 24, ya lo estudiamos también, del 44 al 40, del 4 al 44, cuando Jesucristo le dijo, estas son las señales, la etapa donde empieza la tribulación son las señales. La etapa donde empieza la gran tribulación es cuando el anticristo violente el templo de Dios y se llama la abominación desoladora. Y la ira al final es cuando ya Dios venga a establecer el juicio sobre los personajes o sobre el pecado, que sería Satanás, el anticristo, el falso profeta. El Hades y el Seol, el Hades y la muerte, los pecadores. Sobre 8 cosas, el cielo y la tierra también. Él va a establecer juicio sobre todas esas cosas, sobre 8 cosas. Y una vez que estas 8 cosas hayan sido juzgadas, acuérdense cuando estudiamos la numerología que le dio el hermano Martín, que en la gloria de Dios esté, esas 8 cosas significan, el número 8 significa un nuevo comienzo. Igualmente, cuando Hermes explicó el tribunal de Cristo, él habló de 8 libros. Igualmente empieza con un nuevo comienzo. O sea, la Biblia no es un libro de coincidencias, es un libro que tiene muchas referencias. Entonces, el pretribulacionismo establece que la iglesia se va antes de que se abran los sellos. Que el mitribulacionismo sostiene que la iglesia se va a la mitad de la tribulación. ¿Cuál es el versículo que argumenta que eso va a ser así? Pues para ellos sería Apocalipsis 7:14. Ese es el argumento que ellos utilizan. Y algunos otros términos. Y el post-tribulacionismo, pues entonces aquí Cristo simplemente no existe, porque de ahí, si la iglesia tiene que pasar todo, pues entonces Jesucristo no existe. Así es que esta posición queda de antemano completamente desechada. Vamos a ver, sigamos para abajo. Entramos a otro punto ya, al punto 2. Esta enseñanza trata específicamente de la postura pretribulacionista. ¿Qué enseña la postura pretribulacionista? Vamos a ver. Primero que todo, dice, enseña que el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación. ¿Qué significa eso? Que la iglesia se encontrará con Cristo en el aire y después de esto el anticristo será revelado
y comenzará la tribulación. Eso es lo que significa. Quiere decir que la iglesia no va a ver al anticristo, va a ver los principios del anticristo, que es lo que nosotros, creo yo, a mi manera de ver, que estamos viendo en estos momentos con todo lo del nuevo orden mundial y toda la destrucción que se está causando en el mundo. Pero nosotros no vamos a ver al anticristo, porque el Espíritu Santo todavía está en la tierra. Entonces, primero la iglesia se va, se abren los sellos, dentro de los sellos están las trompetas y de las trompetas están las copas de la ira. Esa es la posición pretribulacionista. ¿Qué otra cosa estamos ahí? Dice, la Biblia enseña en el punto número 2 que de acuerdo a la profecía de Daniel, el periodo de la tribulación y la gran tribulación va a ser de 7 años. Esos 7 años son años, de acuerdo a la profecía de Daniel, cada semana es un año. Quiere decir que va a durar 7 años. La gran tribulación va a durar 7 años. Son 1260 días, 3 años y medio, o va a durar días y la mitad de un día. O sea, hay muchas maneras de expresarlo, pero la iglesia no va a pasar ninguna tribulación. Entonces, ¿a cuánto estamos de que se produzca la tribulación y la gran tribulación? En estos momentos estamos en 0, no ha empezado. Pero todo ese periodo de tiempo se va a desarrollar exactamente en 7 años. ¿Qué otro punto sostiene la teoría de la post-tribulación? Que la iglesia no experimentará la tribulación. En el libro de Hechos 14:22, siendo paralelo con el libro de Apocalipsis 1:9, que ya lo estudiamos la semana pasada, Juan decía que él era un mártir, que él había pasado por muchas pruebas. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 14:22, el Señor le decía a la iglesia que la iglesia, para que nosotros entremos al reino de los cielos, tenemos que pasar por muchas pruebas. La iglesia tiene un tipo de pruebas que va a pasar guiados por el Espíritu Santo, pero en aquella época no va a ser así. Entonces, la iglesia no experimentará nada de la tribulación y lo vamos a ir demostrando y yo voy a ir buscando los versículos para que ustedes lo vean. ¿Cuál es el fundamento bíblico? El fundamento bíblico número 1 dice, la iglesia no está para la ira. ¿Qué dicen las escrituras con respecto a eso? 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dice, y esperar de los cielos, ve lo que dice ahí, y esperar de los cielos al cual resucitó de los muertos a Jesús. ¿Y para qué resucitó Jesucristo de los muertos? Ve lo que dice, lo que tengo subrayado en amarillo, dice, que nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. ¿Por qué se escribe, entre algunas cosas importantes, el libro de los tesalonicenses? Porque los tesalonicenses creían que ya la iglesia se había ido. Entonces Pablo escribe una carta y se la manda a los tesalonicenses y les da la esperanza de que no, porque Jesucristo, ahorita vamos a ver un pasaje donde ellos lo interpretaron mal y creyeron que como ya Jesucristo se había muerto, en el momento que moría Juan, ya todo se iba a acabar. Y eso no era así. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero entonces, en 1 Tesalonicenses 1:10, dice que el Señor nos libra de la ira venidera. Él nos va a librar de la ira venidera. En 1 Corintios de Tesalonicenses 5:9 dice también, porque Dios no nos ha puesto para ira, otra vez lo vuelve a decir, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo es el que nos libra de la ira, Jesucristo es el que nos da la salvación. Romanos 10:9-10, Apocalipsis, 1 de Juan 17:20. Los creyentes no serán alcanzados en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor es el día del juicio. Bajemos, Hermes, por favor. Vamos a leer solo lo que está subrayado en amarillo. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Claro que nosotros sabemos que el día del Señor vendrá. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a revelar a nuestro espíritu. ¿Cuándo lo va a revelar?
cuando él dice en el versículo 3, cuando ustedes oigan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos días de destrucción repentina, como a dolores de mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué significa eso? Que para que el anticristo aparezca, tiene que establecer un pacto de paz entre Israel y los árabes. Ese pacto ya se formó, ya se dio en 1978. Yo les había dado a ustedes toda la información. Entre Anwar el-Sadat, Menachem Begin y Jimmy Carter. Obviamente, días después, Anwar el-Sadat es muerto y el pacto queda en el limbo porque no le convenía a los árabes que ese pacto se diera. Y además de eso, no era el tiempo de Dios. Entonces, cuando esto tenga una revolución completa, el anticristo va a aparecer. Y la primera señal que él va a decir, la primera señal que él va a hacer es que él va a hacer un pacto de paz entre los árabes y los israelitas. Y se va a promulgar en el mundo las dos palabras que se llaman paz y seguridad. Cuando esas dos palabras se proclamen en el mundo, empieza ya lo que se llama el final del tiempo del Apocalipsis. Versículo 4 dice así, mas vosotros, hermanos míos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Ya nos está diciendo él cuándo se va a dar. El Espíritu Santo nos va a dar las señales a nosotros de cuándo es que eso va a ser. Quiere decir que nosotros no estamos aquí a oscuras, no se preocupe. Eso sí, él nos manda a nosotros a velar, nos manda a orar, a estar permanentemente en su presencia, a ser santos como él es santos, a reclamar primera de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarlo. Esa es la santidad que buscan de nosotros. Más abajo, en el versículo 8, dice el Señor, que nosotros no somos de las tinieblas, que nosotros somos de la luz, dice el versículo 8. Bajemos, un poquito más. Y termina el versículo 9 diciendo lo siguiente, dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Resumiendo lo que estamos hablando, dice que nosotros como iglesia no debemos de preocuparnos de los tiempos y de las ocasiones del tiempo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Sin embargo, Él nos da a nosotros una pauta. Él nos dice a nosotros que nosotros no somos de la luz, que nosotros somos del día. Y que cuando digamos que salen las palabras al mundo de paz y seguridad, es porque ya se estableció un pacto con Israel y los árabes, una reconfirmación, ahora la palabra, una confirmación, porque ya se firmó, y que entonces va a haber paz y seguridad por 3 años y medio. Pero al final de los 3 años y medio, que es lo que dura el periodo de la tribulación, el anticristo va a violentar el templo de Israel y se van a volver otra vez a acabar los sacrificios, y él va a entrar al tiempo y va a hacer un sacrificio de un puerco, de un marrano o de un chancho, como decimos los costarricenses y los argentinos también, y se va a sacrificar en el templo exactamente igual como lo hicieron en la época los griegos, que contaminaron todo el templo. Entonces le dice, al final nosotros no somos de la ira, nos dice el Señor. Acuérdense que Satanás va a venir como ladrón en la noche, va a venir repentinamente. Pero dice, pero usted no se preocupe. Le dice, si usted está vigilante y usted está poniendo atención a lo que yo le digo, Jesucristo no los va a poner a ustedes para el día de la ira. Ese es el resumen de esta escritura. Muy bien. Vamos más adelante. 3. Se le prometió a la iglesia de Filadelfia, después de que el reformador Martín Lutero levanta las 91 tesis contra la iglesia católica, vuelve otra vez a la luz a la iglesia, porque la iglesia estaba sometida a la letra, la iglesia estaba sometida a la ley romana y estaba sometido a lo que se llama el catecismo de la iglesia católica. Entonces no había luz. Viene Martín Lutero, establece las 91 tesis y él deja establecido las 5 solas, que es solo Cristo, solo la palabra, solo fe. Él deja establecido eso. Y entonces, en ese periodo de la iglesia, que es en la iglesia de Filadelfia, ¿de acuerdo? Él deja escrito estas palabras en Apocalipsis 3:10 y le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esa palabra de la paciencia es importante entenderla, porque en el libro de Santiago, en el capítulo 1, él nos dice a nosotros que nosotros vamos a ser probados por la fe, esa es la prueba, y que la fe requiere de paciencia. Y ahí está la palabra paciencia. Y dice, y el que no tiene sabiduría, que la pida. Entonces ahí tenemos las 3 palabras importantes, la fe, la paciencia y la sabiduría,
que es lo que nos están reclamando. Más adelante, en Santiago 1:12, el Señor dice que Él no prueba a nadie, que nosotros somos probados por nuestros propios pecados, y ser probados en nuestros propios pecados significa estarnos nosotros manteniendo vigilantes para no caer en el mismo. Entonces dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, dice, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El Señor nos va a guardar a nosotros de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa es la promesa, para probar a los que moran en la tierra. Hace una separación clara y dice así, yo también te guardaré de la hora que ha de venir de la prueba, dice, sobre el mundo entero. Se va a poder reflejar la enseñanza. Creo que se desconectó Don Danubio. No sé si tuvo problemas de conexión, pero me parece que se acaba de desconectar él. Ok, me imagino que como buenos estudiantes todos tienen la Biblia. Sí. Ok, sí. Si no la tienen, pónganme en atención, porque el estudio ustedes lo van a recibir después de que termine. Acuérdense, usted tiene que mandarnos su correo electrónico a nosotros para mandarle los estudios que se están dando, y si requieren los anteriores también se los vamos a mandar. Muy bien. Entonces dice así, el Señor a nosotros nos va a preservar, dice Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Quiere decir que hay alguien que no está en la tierra, hay alguien que ya se fue, y ese que se fue es la iglesia. Entonces la iglesia no va a estar, y esta es la promesa, una de las principales promesas que nosotros vamos a tener que reclamar hoy en día para no pasar por la tribulación ni la gran tribulación. Muy bien. Ahora. Disculpa, Danubio, ¿qué versículo es ese? Que tengo aquí en la Biblia y no. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis, ok. Voy a ver si lo encuentra. Ya. Ok. Listo. Dice lo mismo, la tuya. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ajá. Exactamente. Ok. Entonces la iglesia no va a pasar la prueba. Eso es lo que la escritura dice. Ya vimos nosotros varias escrituras. Primera de Corintios 5:9, Primera de Tesalonicenses 5:9, Primera de Tesalonicenses 1:10, y ahora estamos viendo Apocalipsis 3:10. Hay tres escrituras contundentes ahorita en las cuales la iglesia no va a pasar la tribulación. Y incluso nos están dando a nosotros indicaciones de cuáles son las señales que el Señor le está dando a su iglesia para que la iglesia lo vea. Y la señal más importante es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Ahí tenemos las escrituras. Vamos a ver. Vamos a apoyarnos de otra manera en la escritura. Si usted se pone a hacer un recuento, en la escritura, bajemos un poquito más, Elvio, muchas gracias. Vámonos ahí donde dice encuentra. Baje un poquito más. Al revés. No. Ahí. Dice. Estoy usando otro argumento bíblico. Si usted se va a la Biblia, en el libro de Apocalipsis, y usted trata de buscar la palabra iglesia, se va a encontrar que la palabra iglesia aparece 19 veces en la Biblia, siendo la primera de ellas en Apocalipsis 1:4, y siendo la número 18, o sea, ya pasamos 18, Apocalipsis 3:22. Después de Apocalipsis 3, en Apocalipsis 4 se va a la iglesia. No aparece más la palabra iglesia. Ya no aparece más la palabra iglesia. La palabra iglesia va a aparecer hasta el libro de Apocalipsis 22:16. Hasta el final es que va a aparecer. Quiere decir que durante la tribulación y la gran tribulación, la iglesia no está. No aparece el nombre. Ya la iglesia no está en la tierra, ya la iglesia se fue. Pero sí aparecen los nombres de los judíos y aparecen los nombres de los gentiles, aparecen las 12 tribus de Israel, aparece el anticristo, aparece el mundo, todo eso se aparece, pero la iglesia ya no aparece. Qué raro,
Si no aparece la iglesia, ¿cómo se va a sostener una tesis de que la iglesia está? Si no está, la iglesia ya no va a estar. Entonces, número uno, la última vez que aparece la palabra iglesia en el libro del Apocalipsis, o sea, la antepenúltima vez es en el capítulo 3, específicamente en el versículo 22. Y de ahí se pasa el versículo 4, 5, 6, etcétera, hasta llegar al 22, cuando ya la iglesia está en el cielo, que vuelve otra vez a utilizar la palabra iglesia. ¿Qué significa eso? Que la iglesia no va a pasar la tribulación. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia no va a pasar la tribulación. Muy bien, es importante entender esto. Hablábamos de la iglesia, hablábamos de los gentiles y hablábamos de los judíos. Los que creyeron en Jesús, sean gentiles o sean judíos, se constituyeron la iglesia y la iglesia ya no está. ¿Quiénes quedan? Ahora quedan dos personajes. Quedan los gentiles y quedan los judíos. Los judíos y los gentiles van a tener durante ese periodo de tiempo 144,000 predicadores judíos que van a ser instruidos por los dos testigos. Los dos testigos son Elías y Moisés. La clase pasada los vimos. De todas maneras, más adelante lo vamos a repasar. Entonces aparecen los judíos por un lado y los gentiles por otro lado. No se pueden mezclar, porque hay una promesa que los judíos que vayan a ser sellados en Apocalipsis 7, 3 y 4 no van a ser destruidos como van a ser destruidos los gentiles pecadores y los judíos pecadores, sino que aquellos que creyeron en Jesús no van a pasar por esa prueba. Entonces es importante tener consciente de que esta es la tesis que más se asemeja porque está separando perfectamente bien a los judíos de los gentiles y de la iglesia. Los está separando perfectamente bien. Ya después del capítulo 4 la iglesia no está. ¿Quiénes están entonces? Los judíos y los gentiles que no recibieron a Cristo. Pero de esos dos, algunos van a creer en Cristo, porque acuérdense que la salvación en el Antiguo Testamento era por creer. Ese estudio ya lo dimos también. Era por creer porque el Espíritu Santo no estaba. ¿Como quién? Como por ejemplo Enoc, como Moisés, como David, como muchos que están mencionados en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Entonces, ese es el concepto. Vamos a ver. En otras palabras, a lo largo de toda la descripción de la tribulación en Apocalipsis, la palabra iglesia no aparece. No aparece por ningún lugar. Entonces no tendría ningún sentido que nosotros podamos decir que la iglesia sí lo está pasando si la Biblia no lo menciona. Muy bien. Cuando estamos hablando de la profecía de Israel, tenemos que tener clara la profecía que aparece en el libro de Daniel, capítulo 9, 24, para que entendamos sobre quién es el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Dice así, Daniel 9, 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. Y va a establecer varias cosas. Primero está determinada sobre su pueblo. Su pueblo no es la iglesia. Su pueblo es el pueblo de Israel. Y sobre su ciudad es Jerusalén. No es otra ciudad, es Jerusalén. Para terminar, ¿qué? Con la prevaricación. ¿Quiénes prevaricaron? Ellos quebraron la ley. A fin dice, 1 es prevaricar. 2, terminar con el pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, establecer justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, ungir al santo de los santos. Todo esto, aquí lo más importante de entender es que Jesucristo va a venir y va a establecer un juicio al final de los tiempos. Pero eso va a estar determinado, y le dice así, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo, sobre los judíos. Nada más, no sobre la iglesia. No sobre la iglesia. Y los gentiles en ese momento estaban también ya condenados. En ese momento. Por eso Jesucristo dijo, a los míos vine y los míos no me reconocieron. Entonces va a estar determinado sobre el pueblo de Israel y sobre su santa ciudad que es Jerusalén. ¿Verdad que no aparece la palabra iglesia? No, claro que no aparece. Entonces no nos estamos refiriendo a la iglesia en este momento. Ok, sigamos. Claramente está definido también en el libro de Romanos, haciendo la diferencia entre los judíos y la iglesia, porque la iglesia está constituida por gentiles en ese momento, cuando Pablo está escribiendo la carta a los romanos, y repito, Pablo no estuvo en Roma, él no estuvo en Roma, él está escribiendo una carta a los romanos, entonces dice lo siguiente, ¿por qué no? Porque acuérdense que el olivo
es referencia o es un símbolo del pueblo de Israel. Acuérdense que cuando Jesucristo en Mateo 21 vio que la higuera era estéril, simplemente la proscribió y le dijo, nunca más haya fruto en ti. Jesucristo en el capítulo 13 del libro de Mateo, él deja la casa de Jacob y empieza a predicar la palabra de Dios, que ya también lo vimos. Entonces, al final, él dice lo siguiente, el pueblo de Israel fue expuesto a algo que se llama el espíritu de estupor. Son ojos que no ven y oídos que no oyen. Ellos nunca, no entendieron la palabra de Dios. Así fue como sucedió. Entonces dice la escritura aquí en Romanos 11, que nosotros los gentiles vamos a ser injertados dentro del pueblo de Israel. No los judíos van a ser injertados en nosotros. La raíz sigue siendo Israel. Es el pueblo escogido de Dios. Y todas las promesas que están en el libro del Apocalipsis están referidas al pueblo de Israel. Entonces vamos a ver qué es lo que dice aquí. Pero no quiero, hermanos, estamos leyendo Romanos 11, 25 al 27, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y vea lo que dice aquí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quién va a entrar primero? La plenitud de los gentiles. Después, ¿quién va a entrar? Después va a entrar el pueblo de Israel. La tercera parte del pueblo de Israel va a ser la salva. Acuérdense en Zacarías 13, 8 y 9. Y de la iglesia va a ser salva nada más un 25% de los que realmente han recibido a Jesús. O sea, que no son los 1,000 y pico de millones de que están hablando de que la iglesia de Cristo es una iglesia que no pasa de los 300 millones de personas. No lo pasa, pero bueno. Dice así, los judíos no entrarán hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice el 26, y luego todo Israel, vea lo que dice, y luego, después, todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite de ellos su pecado. Entonces, primero, de acuerdo con las escrituras, se va a la iglesia y después el pueblo de Israel. Eso es lo que dice aquí. Primero se va a la iglesia y después se va el pueblo de Israel. Dice, la profecía deja en claro que la semana 70 de Daniel, que es la última, la semana 70, que son 7 semanas de años, dice, es un tiempo de purga y restauración de Israel y Jerusalén, no de la iglesia. La iglesia no está. Por eso lo traigo aquí para que ustedes vean donde dice que ya la iglesia no va a estar mal. Ahora, ¿por qué había preocupación? Yo les hablé ahorita a ustedes de la iglesia de Tesalónica, que estaban muy preocupados porque ya Jesucristo se había ido. Entonces, para los efectos, yo me traje la profecía que lo habíamos estudiado antes, donde Pedro le pregunta al Señor que por qué Juan, que por qué no él. Entonces dice así, Jesús le dice, si quiero que él se quede hasta que yo venga, a ti que le está diciendo, Pedro le está diciendo a Juan, que por qué Juan, porque era el discípulo amado de Jesús. Y entonces Jesucristo le está diciendo a él, si yo quiero que él quede aquí hasta que yo venga, a ti que sígueme tú. Y aquí es donde viene el enredo. Él dijo, si quieres, dice, si quiero que él quede hasta que yo venga. Entonces ellos estaban entendiendo que en el momento que Juan moría, Cristo vendría otra vez, pero no era así. Lo que Jesucristo estaba diciendo es que Juan iba a ser llevado al cielo y que Juan iba a ver desde el cielo todo el cumplimiento del libro del Apocalipsis, como dice Apocalipsis 1:1. Dios revela a Jesucristo por medio de un ángel para que se lo revele a la iglesia por medio de por medio de Juan. Quiere decir que Juan es el que va a ver el libro del Apocalipsis hasta el final de los tiempos y él ya lo vio. Esta profecía ya se cumplió, porque ya el libro se escribió, dice, parece que la iglesia primitiva creía que el regreso de Cristo era algo tan inminente que lo esperaban en cualquier momento. Ellos creyeron que en el momento en que moría Juan, Jesucristo vendría. Y no era así. Y era donde los habitantes de Tesalónica estaban terriblemente preocupados en la provincia de Asia, porque ellos creían que ya el momento en que Juan moría, Jesucristo venía. Y no fue así. Por eso Jesucristo habló de las iglesias. Y al hablar de las iglesias estaba diciendo, pues que no, que simple y sencillamente era lo que la iglesia tenía que saber para en el momento en que viniera
él a rescatar, llevarse a su iglesia y posteriormente rescatar al pueblo judío. Dice, la inminencia que es incompatible con las otras dos teorías del arrebatamiento es el principio clave del pretribulacionismo. ¿Por qué es importante y clave? Porque las otras doctrinas no establecen diferencias en el momento del rapto de la iglesia, porque la iglesia no puede ser raptada después de que se haya ido al cielo, que es en el capítulo 7 de Apocalipsis. La iglesia tiene que ser raptada en el momento en que la iglesia termina, ni tampoco va a llegar hasta el final. Pero la tesis que nosotros estamos manejando del pretribulacionismo sí establece una diferencia entre el momento en que la iglesia se va y el momento en que los judíos son redimidos, porque todavía nos falta hablar del milenio. Al final del milenio es donde Jesucristo vendrá en el capítulo 19 con su iglesia, y en el 20 se da el plan milenial porque Satanás va a ser atado por 1000 años. Sigamos entonces. Ahora, la creencia tribulacionista se ajusta muchísimo más al carácter de Dios. ¿Por qué se ajusta muchísimo más al carácter de Dios? Dice, por el deseo de liberar. Dice, la creencia pretribulacional parece ser la que más se ajusta al carácter de Dios y su deseo de librar a los justos del juicio sobre el mundo. O sea, nosotros estamos pagando un precio. Nosotros hemos creído en Jesús. Nosotros estamos en la prueba ahorita. Nosotros no tenemos por qué pasar la prueba y Dios ese es el juicio que Él está haciendo. Dice, el que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa que Él nos deja. Ahora, en los ejemplos bíblicos yo quiero mencionar algo que es importante. Hablando nosotros, por ejemplo, de Sodoma y de Gomorra, que están escritas en el libro de Pedro. Todas las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas, menos aquellos que Dios había escogido y le dijo a Noé que Abraham que se iban a salvar. Él salva a 8 y otra vez salva a 8. Son los que Él salva. Y eso implica un nuevo comienzo. Si Él solamente salvó a 8 de toda una ciudad que se llamaba Sodoma y Gomorra, si Él salvó del diluvio a 8, igualmente, que era otro nuevo comienzo, porque Dios así lo quiso, igualmente lo va a hacer con la iglesia. Exactamente igual y con el pueblo de Israel. Vamos a ver lo que fue lo que dijo Pedro. Dice, si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, que significa vergonzosa, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Esa es la actitud del cristiano. ¿Cómo estaba Lot? Lot estaba afligido. ¿Estaba afligido de qué? De ver la nefanda, la vergonzosa conducta de las personas que vivían en esa ciudad. Entonces, ¿por qué fue Job excluido? ¿Por qué fue Job excluido del castigo de Sodoma y Gomorra? Porque su alma estaba afligida y fue lo que Dios quería de él, que hubiera un alma afligida de todo lo que estaban viendo sus ojos. Y dice en el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. O sea, los piadosos, ¿qué son los piadosos? Los que buscan la manifestación de Dios en su vida, los que viven en piedad con el Señor, los que creen que Dios es el que hace todas las cosas. Y se sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ya lo que dice aquí. Y regresar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esa es la posición pretribulacionista. Vamos a ver cosas a favor y cosas en contra. Acuérdense que yo a ustedes les expliqué en uno de los tantos estudios lo que se llama el principio de la revelación creciente. Evidentemente hay dispensaciones y hay pactos. Y cada pacto fue dándole un panorama diferente a los habitantes de la tierra, principalmente a los judíos. Obviamente, lo que Daniel sabía, que fue una revelación,
no ves lo que nosotros estamos viendo hoy. Daniel tuvo una visión, nosotros estamos viendo realidades. No es lo mismo cuando en Génesis 3:15 Satanás dice que él maldecirá la simiente de Satanás y la simiente de la iglesia. Hoy nosotros sabemos que ya Jesucristo murió hace 2000 años, pero en las épocas de Adán, hace 4000 años, no se sabía nada de eso. Entonces nosotros tenemos más conocimiento de hoy. Entonces los argumentos que se levantan contra el principio del pretribulacionismo es, en primer lugar, dice así: en el siglo XIX, que es cuando está acabando la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia misionera, no se había visto lo que estamos viendo hoy. Nosotros hoy tenemos y el hermano Hermes hizo el estudio de la ciencia en nuestros días. Es impresionante que lo que nosotros aprendimos ayer ya hoy es obsoleto. Lo que quiere decir que nosotros tenemos una gran capacidad, una gran cantidad de información para poder distinguir de lo que se trata los acontecimientos de los tiempos finales que ellos no tenían. Entonces, uno de los argumentos es que nosotros tenemos una revelación más avanzada de lo que había sucedido antes. Por lo tanto, podemos entender más los conceptos escriturales. Anteriormente, el Apocalipsis se llamaba el Apocalipsis de San Juan. Y eso era un error por lo que ya les expliqué, porque creían que cuando Juan se muriera, Jesucristo vendría. Hoy nosotros sabemos que no es así. La iglesia ha crecido y la iglesia ha aumentado en conocimiento y en revelación. ¿Por qué? Porque San Juan 14 dice que el que nos revela la palabra de Dios a nosotros es el Espíritu Santo. Entonces tenemos ahora el otro punto que ellos dicen, es que no hay fases definidas entre el arrebatamiento y la segunda venida. No, no lo hay. Lo que tenemos es un espacio de 7 años. Y el tiempo final de los 7 años se acortará de acuerdo a lo que dice Mateo 24 y a lo que dice también Apocalipsis 6:11. Los tiempos se acortarán, porque si no muchos no se salvarán. Va a ser tan cruel el castigo al final, va a ser tan cruel, que si los tiempos no se acortan, nadie se salvaría, lo dice la Escritura. Entonces no hay un periodo bien definido, no hay un periodo bien definido de cuándo es una cosa y cuándo es otra. ¿De acuerdo? Porque a Jesucristo ya vimos las señales que él dijo. El anticristo vendrá y hará un pacto entre los judíos y los árabes. Ese pacto ya se firmó. Ahora se va a reconfirmar el pacto. Y en el momento en que se reconfirme el pacto, le está diciendo a la iglesia lo que va a pasar. O sea, la iglesia está perfectamente bien informada. Pero no hay un periodo de tiempo, porque él dijo que los tiempos nadie los conocía. Nadie los conoce. El Espíritu Santo sí nos los revela. Yo estoy seguro que la mayoría o la gran cantidad o la totalidad de los que estamos aquí, en estos momentos sentimos una preocupación en nuestro corazón por lo que estamos viendo. Esa es la carga que el Señor pone en nuestra alma, como lo dijo con Pedro, ¿verdad? Como se lo dijo a Lot cuando le dijo. Y dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, oyendo y viendo los hechos inicuos de ellos. O sea, nosotros en estos momentos estamos muy preocupados. Estamos viendo cómo las almas se están perdiendo. Las almas que mueren en Cristo Jesús, aleluya y gloria a Dios por eso. Porque ya sabemos a dónde van. Ellos van a descansar, van a ir al paraíso, van a ir al cielo, van a ir al Edén, donde está el árbol de la vida, como dice Apocalipsis 1:7. Pero los que no están ahí, ellos no tendrán parte en esto. No tienen ni arte ni parte. Ellos van a ser simple y sencillamente liquidados. Y nosotros sí sabemos que el tiempo no está, pero por ejemplo, si me preguntan a mí cuándo será el tiempo final, el hermano Martín ya goza de la presencia del Señor. El hermano Roberto ya goza de la presencia del Señor. El nieto del hermano Martín ya goza de la presencia del Señor. O sea, ya nosotros hemos visto mucha gente que goza de la presencia del Señor. La mamá de la hermana Lorena ya goza de la presencia del Señor. O sea, ya sabemos nosotros que ese fue para el Apocalipsis para ellos. Y en cualquier momento lo vamos a vivir. Las personas que mueran en Cristo Jesús serán resucitadas primero y los que no, seremos arrebatados conjuntamente con Él. El otro tema, la otra posición que se arguye con respecto a la pretribulación es que dice, hay otra dificultad que enfrenta la creencia del pretribulacionismo. Es el hecho de que obviamente habrá santos en la tribulación. Vamos a ver. ¿Había santos en el Antiguo Testamento? Sí.
Hay santos en el Nuevo Testamento también. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Pero ¿cuáles van a ser los santos? Los santos que van a estar durante la tribulación y la gran tribulación. ¿Quiénes van a ser esos santos? Si usted apunta ahí en sus notas, y después va a buscar Apocalipsis 6, del 9 al 11, usted se va a dar cuenta quiénes son los santos. Dice Apocalipsis 13, refiriéndose a la guerra de los santos, dice, y no se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces dicen ellos, ¿cómo van a haber santos en esa época? Sí, yo acabo de decir, y fueron los primeros estudios que nosotros hicimos aquí, que en la antigüedad se salvaban por creer en Dios. Porque acuérdense lo que decía Hebreos 10:4, que la sangre de los machos y de los toros no quita el pecado, no lo quita, ¿de acuerdo? No lo quita. Y dice todavía en el Hebreos 9, que la celebración de muchos servicios tampoco quitaba la sangre, de muchos sacrificios no la quita. ¿Qué es lo que la quita? La fe. Creer en un Dios, creer que hay misericordia de parte de un Dios, que es la misma fe que tenemos nosotros. Es exactamente lo mismo. Entonces, esos santos son los que van a ser perseguidos durante la gran tribulación porque van a dar sus vidas por la palabra de Dios y la van a dar por su testimonio, porque ellos van a morir creyendo en el Señor. Esos son los santos que aparecen en la gran tribulación, que la mayoría o muchas de las doctrinas no lo ven de esa manera. Seguimos. Apocalipsis 29 también. Cuando ya estemos en el milenio, ya Jesucristo haya regresado con su iglesia, ya el pueblo de Israel se encuentre nuevamente en la tierra prometida, se va a producir la guerra del Armagedón. Y dice aquí, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió con fuego del cielo y los consumió. Esos santos son los judíos que fueron redimidos, no resucitados, redimidos en 7 años, ¿de acuerdo? Al final de los tiempos. Y dice que se sentaron en tronos para juzgar. Y se les dio esa capacidad porque ellos no fueron ni marcados no fueron marcados por la bestia, y más bien fueron decapitados. Esos son los santos que están ahí. Entonces, los santos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento están perfectamente identificados. Dice, los creyentes que viven en el arrebatamiento serán llevados ante el tribunal de Cristo. Eso ya nosotros lo sabemos, ya él me lo explicó con mucha amplitud. Los santos, los que hemos recibido a Jesucristo en el corazón, iremos al juicio, al tribunal de Cristo, a dar cuenta de lo que hicimos en vida, dice la palabra de Dios. Y los que no, van a ir al juicio del trono blanco. ¿De acuerdo? ¿Y cómo van a ser juzgados los judíos? Acuérdense que cuando se abrieron los libros, dice, abrieron los libros y el libro de la vida. ¿En cuál libro van a estar los judíos inscritos? En el que aparece Daniel 12:1, en el libro de la vida. Y ese libro de la vida que está para el pueblo de Israel y para su ángel, que es el que los guarda a ellos, aparece otra vez en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 20:11. Ahí es donde va a aparecer. Entonces los judíos van a ser redimidos porque aparecen en el libro de la vida. Finalmente, dice, la Biblia no expone una línea clara y concisa de cuándo van a acontecer los eventos. Si nosotros lo supiéramos, entonces de ahí, como dice la gente, yo me salvaría en el último momento, pero no es así. Si quiere entender un poquito más este concepto, váyase a Mateo 25 y le hace la parábola de las 10 vírgenes. 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. ¿Quiénes entraron a las bodas del Cordero? Las 5 que estaban preparadas. Bueno, aquí terminamos el estudio de hoy. Les damos gracias por su paciencia. El estudio que vamos a dar el viernes es una introducción ya al libro del Apocalipsis. Vamos a estar estudiando ya muchos conceptos propios del Apocalipsis para que se vayan preparando. Yo creo que las notas están claras. Eso creo. ¿Verdad? Eso creo. Aunque tú vayas, bueno, corriendo. Es que, vean,
aunque no me lo creas, ve la cantidad de páginas que son. Sí, Son un 4. montón. No, son 4, ¿cómo que un montón? ¿Vieron lo que cuesta escribir 4 páginas? No, son 8, mentiras. Son 8. Ah, por eso que yo veía más. No es que están dobles. Ok. Y ya para el viernes ya empezamos ya más formalmente en el libro del Apocalipsis, se llama, si este es el tema. No sé si lo pueden ver ahí. Sí. Ok. Una introducción al libro del Apocalipsis. Ya ahí vamos a estar hablando de las 4 posturas para interpretar el Apocalipsis. Vamos a estar hablando de las 3 formas de entender los sucesos del Apocalipsis y voy a hacer una introducción a los símbolos apocalípticos. Los símbolos los va a dar, no los voy a dar yo. ¿De acuerdo? Si tienen preguntas, aquí está Milton. Ya ustedes